son los consultorios jurídicos? Según el artículo 2 de la Ley 2113 del 2021, los consultorios jurídicos son escenarios de aprendizaje práctico de las instituciones de educación superior. Allí los estudiantes de Derecho, bajo supervisión y coordinación de docentes y personal administrativo, adquieren conocimientos, desarrollan competencias y valores éticos para el ejercicio de la profesión. Las clínicas jurídicas también son un espacio brindado con el propósito de educar a los estudiantes y prepararlos para el ejercicio de su profesión, pues aquí se enseña desde la práctica un conocimiento que desde la teoría no es posible aprender. Lo más importante es que adicionalmente a esta función es un espacio para la reivindicación de derechos humanos. Ahora sí, cabe mencionar que son identificables ciertos dilemas éticos con respecto a las clínicas jurídicas y también con respecto a los consultorios jurídicos. Estos serán explicados a continuación. De acuerdo a lo anteriormente dicho, nos planteamos nuestro primer problema ético. Las ideologías inmersas en la educación jurídica tradicional de los estudiantes de Derecho influyen en qué tipo de casos son seleccionados en los consultorios y clínicas jurídicas. La educación jurídica tradicional, guiada por el formalismo y la teoría en algunas facultades, se comportan como una piedra en el camino para fomentar el desarrollo ético y la inclusión social en los estudiantes de Derecho. Con el artículo 8 de la reciente Ley 2113 del 2021, podemos identificar cuáles son las personas que por objeto de protección constitucional o por condiciones socioeconómicas o socioculturales son las beneficiadas con estos servicios jurídicos. Precisamente fue esta ley la que amplió la base de usuarios que pueden ingresar a los consultorios jurídicos. Por ejemplo, incluyó a mujeres por su condición de ser mujeres, a las personas de la comunidad LGBTIQ+, a los pueblos indígenas, demás comunidades, migrantes, entre otros. De lo anteriormente mencionado surge nuestro primer interrogante o problema ético respecto a la selección de casos en los consultorios o clínicas jurídicas. Como la base de usuarios beneficiados se ha extendido, pueden hallarse casos en los que, por la falta de formación ética que se refleja en una correcta formación para el abogado en cuanto a la labor social de la profesión y la exigencia ética que ésta merita, se rechacen o se omitan casos por meras razones ideológicas que pueden llegar a ser contrapuestas con cierto caso que un beneficiario exponga ante este consultorio jurídico o clínica jurídica, pues estaría sobreponiendo intereses personales, en este caso aspectos ideológicos, sobre la función social que se supone de un consultorio jurídico. En el caso del segundo dilema, nos surgieron las siguientes interrogantes. Primero, ¿quién y cómo se determinan los límites y o criterios en las diferentes instituciones de educación superior en el marco de su autonomía en la selección de casos? ¿Cuáles son los criterios para declarar la atención de un usuario como improcedente? En el evento de que solo se tenga una cantidad de casos limitada y todos cumplan con los criterios socioeconómicos y todos sean sujetos de especial protección, ¿cómo se decide cuál queda y cuál no? Las anteriores interrogantes surgen de qué manera casi inherente a nosotros nuestro comportamiento se ve estrechamente relacionado con, primero, factores personales, nuestras creencias, actitudes y valores. Segundo, el comportamiento, que hacemos que influencia el ambiente y la forma en la que esto nos influencia de vuelta, físico, social, emocionalmente. Tercero, el ambiente. Puede ser un ambiente creado, impuesto o escogido. Lo importante de estas tres maneras es que hay fenómenos independientes de nuestra voluntad y otros que son creados. Entonces, bajo esa premisa y bajo la idea de que la ley permite a las diferentes instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, la selección de casas y de protocolos del mismo, y que el dilema moral es una situación inescapable que ocurre en aquellas situaciones en las que las opciones disponibles implican faltar a deberes éticos, puede darse por una falta a cualquiera de los factores mencionados anteriormente, ya sea por la manera en la que actuamos de manera personal, por nuestra conducta o el comportamiento o el ambiente que nos rodea. Por ello, presentamos estos puntos que consideramos que a largo plazo podrían representar menos actos inmorales o poco éticos en la selección de los casos del consultorio jurídico. Primero, capacitaciones, exámenes y cursos que busquen garantizar que los implicados a la hora de tomar decisiones en cuanto a la selección de casos no solo cuentan con fundamentos y conocimientos académicos,
sino también con un básico de conocimientos morales y éticos estandarizados a la hora del ejercicio de sus funciones. A la hora de toma de decisiones, segundo, el azar juega un gran rol, ya que esto puede garantizar la imparcialidad en casos tales como empate de dos casos o la escogencia de las personas que estén encargadas de la selección de los casos en el periodo que así lo deseen. Tercero, la utilización de algoritmos y recursos tecnológicos para evitar sesgos, ya que a la hora de la selección podría verse de gran ayuda a limitar la intervención personal o humana de los académicos en caso de ser posible, hacer uso de filtros, algoritmos estandarizados para evitar favoritismos de cualquier tipo, ya sea social, político o económico. Y cuarto, positivizar y reglar todas las causales de impedimentos, prohibiciones y demás para declarar que un caso es inadmisible, al igual que los métodos que se usarán para el desempate de un caso y criterios que limiten la escogencia de los casos, además de los que señala la ley, ya que entre los que señala la ley y la autoridad que tiene cada institución educativa, en caso de no ser señalizados y reglados, existe una brecha muy grande. Otro de los dilemas que surgen con respecto a este tema es si se deben elegir los casos teniendo en cuenta como primer criterio la dificultad ajustada a la capacidad del estudiante o el objeto social del consultorio jurídico. ¿Qué criterio debe primar, el educativo o el fin social? Para poder analizar esto es necesario recordar por qué la importancia de tener en cuenta estos dos criterios. Por un lado está el criterio educativo, que se sobreentiende su importancia ya que son los estudiantes los que llevan los casos. La creación del consultorio jurídico, además de su fin social, es educar a los estudiantes en la práctica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta al momento de seleccionar los casos que estos sean unos en los cuales se adapten al nivel de conocimiento de un estudiante. Esto teniendo en cuenta que se debe buscar que al estudiante sí le sea posible llevar el caso y además evitar perjudicar el resultado de un proceso por la evidente inexperiencia de un estudiante. Por otro lado, el fin social del consultorio jurídico es muy claro, pues es uno de los principios que lo orienta. Eso no solo es deducible, sino que se encuentra estipulado en la Ley 113 del 2021 en su artículo 3. Esta función social desarrolla ese derecho de acceso a la justicia y contribuye para que sea garantizado. Teniendo en cuenta lo que ya se mencionó, ambos sí son relevantes al momento de seleccionar los casos, pues mientras que un criterio es un principio, otro criterio hace parte del propósito de este consultorio jurídico. Es por esto que debe encontrarse el mayor balance posible al momento de seleccionar los casos. Nuestra propuesta consiste en integrar un comité de selección de casos, el cual esté conformado bajo ciertos criterios que más adelante se mencionarán. Este comité ayudará a garantizar la diversidad de opiniones y criterios a la hora de seleccionar los casos. Teniendo en cuenta el dilema número 3, los criterios se implementan dentro del protocolo como una manera de imponer un número mínimo de casos escogidos teniendo en cuenta tanto el criterio educativo como el criterio social. Siendo más específicos en la implementación, un caso es seleccionado por criterio educativo cuando se tiene en cuenta unos ejes temáticos que el consultorio pretende enseñar y se selecciona el caso con base a que la resolución de este incluye tratar uno de dichos ejes temáticos. Por otro lado, un caso es seleccionado por criterio social cuando se tiene en cuenta que este criterio educativo no incide tanto, sino que más bien se busca es perseguir una contribución social. Se enfoca en seleccionar casos complejos que brindan múltiples competencias éticas a los estudiantes. Ahora, en cuanto a los mínimos, se impondrá un número específico de casos que deben ser seleccionados por criterio educativo. Pueden ser un número determinado por el comité. Por cada 15 casos debe haber tantos casos seleccionados por criterio ético y tantos casos seleccionados por criterio social. Esos mínimos pueden cambiar en cualquier momento según lo decida el comité. Primero, encontramos un filtro de estudiantes para aprobar el consultorio. Básicamente es un filtro estandarizado que consiste en entrevistas que midan el nivel de conocimiento de los estudiantes para identificar falencias en las que se deben reforzar.
de modo que todos contarán con un nivel de capacidad similar y de esta manera se esperará que todos sean capaces de llevar los casos asignados. Y segundo, la reunión del comité para la selección de casos. Esta va a contar con puntos tales como cada cuánto hay una reunión del comité, cuántos casos seleccionarán y las etapas de la reunión.